Por tal motivo, debes de considerar que la vida es una lucha permanente de resolver problemas y debes de acostumbrarte a ello. Nuevamente, el que nos acostumbremos a resolver problemas no quiere decir que te acostumbres entonces a tenerlos, porque si esto sucede, entonces te acostumbrarás a no eliminarlos. Los problemas se eliminan para que cuando surjan nuevos problemas sean problemas diferentes, sean problemas nuevos. Cuando tú no resuelves un problema, permanece. Cuando un problema lo resuelves de manera incompleta, entonces ese problema puede resurgir. Si nosotros lo hacemos bien, el problema desaparecerá. Volverán a ser algún problema nuevo, parecido pudiera ser, pero con causas diferentes. Y eso es algo muy importante, que debe de tener causas diferentes para que puedas saber y estar tú convencido de que estás actuando bien ante los problemas que tienes. Y esos problemas no solamente son a nivel familiar, a nivel personal, son a nivel laboral. Cuando nosotros dejamos que los problemas laborales nos dominen, entonces el problema reflejará algo que es falta de crecimiento. Y esto es importantísimo. Seguramente tú conoces o quizá tú tienes esa experiencia de que tienes 20 años en un trabajo y no pasas de tener la misma responsabilidad que cuando entraste como nuevo. Y sigues en el mismo puesto y sigues ganando lo mismo y sigues teniendo lo mismo a nivel laboral que te lleva a una frustración permanente. Una cosa diferente es que no logres crecer en un puesto laboral y te mantengas 20 años haciendo lo mismo, que te creará frustración. O puede ser una falta de crecimiento después de haber llegado a una gerencia o alguna dirección, pero que ya no logras avanzar más. Porque finalmente, aunque las dos te puedan crear una frustración, esa frustración no va a ser medida de la misma manera. Si nosotros colocáramos bajo una misma perspectiva esas dos frustraciones, sin duda, la frustración más fuerte será la de aquella persona que no logró nada. Pero si tú lograste algo, entonces puedes considerarlo que eres exitoso y que has tenido una vida exitosa. A nivel laboral, tú necesitas ser una persona que resuelve problemas. Eso no garantiza tu permanencia porque después intervienen muchas otras cosas que no están totalmente relacionadas al tipo de trabajo que haces o a la calidad de trabajo, sino más bien a otro tipo de situaciones que pudieran estarse afectando, como puede ser el que ya no haya proyección dentro de la empresa que estás, en donde ya no hay forma de crecer porque ya no hay más puestos laborales que te permitan accesar o donde tengas permitido accesar, etcétera. Pero finalmente, para que tú puedas tener un crecimiento, debes de ser un especialista resolviendo problemas. Un especialista de cómo vas a lograr eliminar problemas, y eso tú lo sabes perfectamente. El que no logre entender que para poder tener éxito y crecimiento en un entorno laboral debe de ser especialista resolviendo problemas, entonces garantía que no va a tener un desarrollo. Deseo aprovechar este momento para comentarte, compra el libro Derribando las Barreras de la Vida. Créeme que te va a ayudar mucho porque encontrarás una metodología para que te vuelvas especialista en resolver problemas. La gente te va a perseguir, la gente va a querer trabajar contigo porque sabe que puedes resolver problemas. La gente va a seguirte como un líder porque saben que puedes resolver problemas y este libro te va a ayudar a ello. Puedes también contactarme por medio del correo electrónico que aparece en el video para que puedas tener una asesoría especial, una asesoría personalizada para analizar problemas en específico o para comprender toda esta metodología si así lo necesitaras. Este video te recomiendo que lo compartas con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con tu familia y puedas regalarnos un like porque nos ayuda mucho para poder seguir con esto que estamos buscando hacer para que la gente pueda sentirse apoyada en cómo resolver problemas que tiene. Y nuevamente, en específico, los problemas laborales son algo muy importante que debes de lograr. Créeme que a través de los años vamos conociendo personas que son excelentes solucionadores de problemas laboralmente, pero en su familia no pueden solucionar nada. Eso quiere decir que faltan cosas, que no han descubierto cosas en ellos que están afectando de manera irracional ese resultado.
Porque si tú eres un gran solucionador de problemas en tu trabajo, deberías de serlo también en tu casa. El libro también te va a ayudar a esto. Y por tal motivo, el que nosotros tengamos la posibilidad de ser unos grandes solucionadores de problemas nos va a permitir que podamos tener también un gran desarrollo profesional, en donde puedas tomar las decisiones y esas decisiones puedan ser visualizadas y visibles para que puedas tener el desarrollo que tú tanto deseas.